Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. Hola amigo, tú que nos escuchas a través de podcast en Conectados con la Verdad, hoy quien te habla, tu amigo y hermano John. Y tu amiga y hermana Keila, vamos a tocar un tema que es bastante controversial quizás para algunos, pero es importante tocarlo, John, porque hoy en día se ven muchas prácticas dentro de las congregaciones que no son bíblicas. Claro está lo que dices, Keila, pero también no vamos a tocar todo lo que hay porque sería abarcar mucho tema y tampoco queremos aburrirlos. Vamos a tocar en realidad 3 temas que creo que son lo más común que podemos ver y que son fáciles también de distinguir, y también hablar un poco de la palabra de Dios conforme a esas actividades para poder aclarar un poco. Y claro está que vamos a hablar con la palabra de Dios, pero lo decimos y lo recalcamos. ¿Por qué? Porque creemos que ciertas prácticas, aunque no estén en la Biblia, provienen de Dios. Y eso es un error crucial. O sea, creemos porque no está, pero lo siento, ya es de Dios. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Y el problema es que a veces creemos que vamos a encontrar una iglesia perfecta, y si bien es cierto, no hay iglesia perfecta. No hay pastor perfecto. No hay pastor perfecto, porque al fin y al cabo todos somos humanos. Pero el tema está en qué tan sana es ese lugar a donde tú asistes. Si realmente predica y lleva una doctrina conforme a las escrituras. Claro está lo que tú dices, porque hay todo tipo y toda clase de pastores. No estamos por criticar a hombres que dedican su vida nombres tampoco. Y dedican su vida al evangelio. Hay buenos pastores por los cuales el Señor los bendiga y los tenga en gloria. Hay pastores que sufren por predicar el evangelio, como también hay pastores embaucadores que solamente saben sacar el dinero o aprovecharse de la grey, o es más, torcer el texto bíblico para predicar lo que a ellos les convenga. Y los utiliza como un pretexto para las cosas que ellos creen y que pretenden imponernos a todos nosotros. Voy a comenzar con el primero, que es el que más me llama la atención, que es la oración del pecador. Como un punto personal, por así decirlo, el tema de la oración del pecador es algo que he escuchado desde muy pequeña. Y el problema es que las personas creen que por hacer la oración del pecador ya son salvos, o por pasar al frente ya son salvos. Dichas prácticas que no son bíblicas, y lo podemos ver incluso dentro del cristianismo primitivo, que no se hacía en las predicaciones. Claro está, Keila, lo que dices. Es más, nosotros, aquí Keila y yo, hemos tenido ciertas disputas que hemos tenido con hermanos cerca de nosotros que nos han dicho que eso sí no es bíblico, pero hay que usarlo, y eso es lo malo. Hay un versículo que utilizan para afirmar de que la oración del pecador es válida, y eso está en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces se agarran de ese versículo, mal interpretado obviamente, para decir que al decir Señor, perdona mis pecados, ya está siendo salvo. Hay un comentario aquí de MacArthur que me gustaría leer, que dice así: cuando habla de confesar que Jesús es el Señor, no es un simple reconocimiento que Él es Dios y Señor, nada más, ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Se trata de una convicción personal, profunda y sin reservas, de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. O sea, no es solamente el hecho de decir por decir cómo las personas creen que es la oración del pecador, sino que la cuestión es vivir una vida que declare que Jesús es el Señor y Salvador. Como el comentario que acabas de leer, Keila, es verdad, los demonios, dice Santiago, que aún creen en Cristo, ¿no? Entonces, es como que la fe del demonio, como le llamamos, que dice Santiago. Pero ¿esa es la fe que nosotros deberíamos tener? ¿Una fe tan simple y sencilla? No, y además es como decir que nosotros hacemos algo para que Cristo nos salve, ¿no? Y uno de los principios y una de las o repetir algo. Es que solamente Cristo puede hacer la obra salvífica en el corazón de la persona. Y lo malo con la oración del pecador es que le hacen pasar a la persona adelante o en cualquier lugar, ¿no? Le hablan o le predican personalmente y le dicen que cuando ven que esa persona está como queriendo arrepentirse, le dicen... Recién está empezando a entender quizás incluso el evangelio como tal, y ya hay una presión, ¿no? De parte de algunas personas. Quiere repetir la oración, quiere ser salvo, cuando ni entienden de qué van a ser salvos.
no entiende ni siquiera su naturaleza de pecador como tal, no entiende muchos conceptos Básicos. a veces simplemente porque el predicador de adelante ha mencionado un problema que esas personas problema están familiar. atravesando. Entonces, obviamente, cualquier persona necesita una ayuda cuando pasa por alguna crisis en su vida. Pero Dios no es solamente una ayuda, Dios no hace el trabajo de un psicólogo, va más allá el tema de la salvación. Es más allá que repetir cualquier oración. Y a veces se agarran del hecho de que Dios te va a sanar la enfermedad que tienes. Repite esta oración y para que veas que todo te va a ir bien. Cuando eso es una mentira atroz. Muchos de los que creyeron en Cristo murieron con una Enfermos. muerte atroz, no muertes en cama, como muchos falsos dicen que un cristiano muere en cama es más santo que uno que muere enfermo. No, eso es mentira. Eliseo murió enfermo. Los profetas eran perseguidos. Jeremías fue perseguido. Nadie se convirtió en su predicación cerca de 2 años. Según la tradición, Isaías fue cortado por la mitad. Entonces, ¿dónde sacamos esas ideas tan equivocadas que todo me va a ir bien con Dios? Y esa es la forma en la que venden el evangelio. Y uso la palabra venden porque es como que dieran algo a cambio. ¿Me entiendes? O sea, Te como doy que... algo por él. Exacto. Y cometemos un grave error, pues, ¿no? Entonces, definitivamente la oración del pecador bíblica no es, sino más bien se ha ido considerando como una práctica ya más reciente. Y es más, muchos creyentes de hoy en día, cuando tú les preguntas ¿cuándo has sido salvo? Y te dan la fecha, fue salvo tal fecha. ¿Y por qué lo dicen? Porque repitieron cierta oración. Pero O porque pasaron al frente. claro está, pero es más, hasta ellos mismos en esos principios primordios de la fe no entendían exactamente qué era la fe cristiana. Y cuando uno se convierte a Cristo, no hay necesidad de que tú sepas mucho acerca de la fe cristiana. No. Principalmente El evangelio como tal y ya. el evangelio como tal, que Dios es muy santo, tú eres el pecador y Cristo juzga a los pecadores y los llama al arrepentimiento, nada más. Suficiente. Pero sí, incluso hay muchas personas que han congregado mucho tiempo en iglesias y aún sin ser salvos, porque lamentablemente ahí radica el problema. Ahí está, ¿ves? ¿Qué es para nosotros que nosotros mismos hayamos sido salvos o que alguien haya sido salvo? No hay un antes y un después de una oración como tal. Exacto. No hay un antes y un después de pasar al frente, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser salvos. Exacto. Es el Espíritu Santo quien fue enviado por Cristo para que Él mismo nos pueda redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ¿quién más que es el Espíritu quien te va a traer al Padre para que tú puedas acercarte a Cristo? Tú no te puedes acercar por tus propias fuerzas. Como hemos tocado en un post, todos hemos pecado y la maldad está íntegra en el hombre, que el hombre no puede acercarse, sino es que Dios mismo lo puede atraer a él. Entonces, ¿cómo tú puedes acercarte a un Dios santo si tú mismo pecas todos los días? ¿Cómo puedes dejar de pecar? ¿Cómo puedes dejar de respirar si tú respiras todos los días? No puedes, es imposible. De la misma manera, no puedes dejar de pecar si pecas todos los días. Pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó, Él nos da esa salvación por su Espíritu Santo que nos llama y nos convence de todo pecado. Así que tú no eres quien convence al pecador de pecado, ni soy yo, Así ni es. es que repitas una oración y si lo has repetido y crees que por repetir una oración Ya eres salvo. estás equivocado, estás equivocado. Así es. Pasamos al punto número 2, que es los desórdenes o el desorden de los dones espirituales dentro de las congregaciones. Llámese lenguas, llámese profecía, Profecías. que quizás son los más comunes que podemos ver. Lo más desordenados. Y los más desordenados también. Entonces, a veces se cree que por el hecho de que en una iglesia haya más desorden, entonces está más la presencia de Dios ahí. Más movimiento. Más movimiento. El Espíritu Santo sí está descendiendo. Como que están haciendo bien las cosas. ¿Cuál es el indicio para ellos? Ese es el indicio para ellos. Pero uno de los puntos, dentro de este subpunto, es que es erróneo decir que hay que orar o hay que cantar o hay que clamar para que el Espíritu descienda. Mentira. No. El Espíritu ya descendió en el Pentecostés, hizo su entrada triunfal en el Pentecostés y ya está. El Espíritu con nosotros, en nosotros, y cada cristiano tiene el Espíritu. Entonces cuando decimos o cantamos que desciende el Espíritu Santo o desciende sobre mí, No tiene, no no tiene tiene sentido. sentido. No tiene sentido. no tiene base bíblica. O sea, solamente desciende al momento que ponen la música y que adoran. Entonces están entrando en un éxtasis. termina su éxtasis y ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo vuelve
sale de ellos, o sea, No. ves que se manejan a veces muchos conceptos. Y eso tenemos que tocarlo en un post. Sí, lo vamos a tocar, pero me refiero a que ese es el problema de centrarnos mucho en lo que sentimos, más allá de lo que dice la palabra de Dios, olvidándonos que los seres humanos somos muy susceptibles a las emociones, a los sentimientos, y esto no es algo herético lo que estoy diciendo, es algo real. Todas las personas somos susceptibles, y entonces la única forma de poder encontrar un orden, una orientación, una guía para saber en qué me estoy extralimitando es la palabra de Dios. Entonces, si tu concepto claro del Espíritu Santo es que solamente da dones y te hace danzar y te hace hablar lenguas, pues te informo que tu concepto es bien infantil y hasta bien pobre del Espíritu Santo. Entonces no estás conociendo al Consolador que Jesús nos prometió que nos ayudaría. Entonces si no estás conociendo al Consolador, ¿cómo entiendes las Escrituras? Como dice Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso qué nos quiere decir, John? Que en realidad Dios no mira que tantos dones o manifestaciones nosotros hagamos, porque eso no es, en primer lugar, significado de algo, de una condición de que estamos haciendo las cosas bien, porque no está en la Biblia como tal. Y tampoco es algo necesario para ser salvos ni para ser conocidos por Cristo, que es lo importante. Al fin y al cabo, lo importante es ser conocidos por Él para que el Señor no nos rechace el día del juicio. Y si estamos hablando de orden, tengas o no tengas dones, debes ser ordenado en cuanto a la administración de los dones. Porque muchas veces creemos que porque tengo cierto don, llámese profecía, lengua, etc., entonces yo puedo hacer un desorden. Yo puedo dar vueltas, golpear y darle lugar, ¿no? Como darle lugar al espíritu. Eso es una frase equivocada también. Darle lugar. ¿Es acaso que el Espíritu Santo necesita lugar? Mentira. ¿Te das cuenta el poco conocimiento que tenemos de Dios? Entonces, o darle libertad, ¿no? Como sí, que el Espíritu necesita que nosotros... Darle libertad, hermano, alce su voz porque Dios quiere que la alaben, alce. Un momento. ¿En qué parte de la Biblia dice griten para que Dios te escuche? ¿En qué parte necesitas yo gritar para que Dios me escuche? Dios escucha lo que hay en tu corazón cuando tú le adoras desde tu corazón. Si tú estás callado delante de los hombres y tú le oras a Dios, Él te escucha tanto como tú le hablas en alta voz. Tanto como si tú le gritaras a Dios. Entonces, es erróneo decir... No hay un requisito, pues. No hay un requisito. Es erróneo decir, déjalo que se mueva o deja que el Espíritu se mueva. Es como decir que nosotros, siendo mortales, simples humanos, tenemos que darle al Espíritu Santo, que no debemos olvidar que es Dios también. O sea, como que nosotros limitamos el poder de Dios, básicamente. Entonces, cosa que definitivamente está... fuera de onda. Bueno. Fuera de onda, está en un error total, garrafal. 1 Corintios 14, el capítulo que habla de la explicación de las lenguas, el último versículo dice: hermanos, procurad profetizar y no impidas hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y muchos hermanos entienden la primera parte. Sí, hay que procurar profetizar, hay que procurar hablar en lenguas porque la Biblia dice, pero se olvidan de la segunda parte, que también fue inspirada por Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Y más atrás, otro versículo dice que Dios es un Dios de orden. Que si hablen uno o dos. O sea, pero cuando tú entras a un culto, ves que 2, 3, 4, 5, 6, es más, 10 personas hablan en lenguas. Y lo que cuando tú entras, se escucha un jolgorio y no se escucha la palabra de Dios. Muchas personas que he invitado o que han ido invitados por otras personas terminan finalmente mirándonos como locos o atemorizándose, cuando en realidad nosotros tenemos, o sea, nuestra misión no es provocar eso en las personas, nuestra misión es predicar la palabra del Señor. Sea que tengas o no tengas el don, creas o no creas en los dones, tienes que ser ordenado en cuanto a la administración de los dones. No puedes interrumpir la prédica del pastor levantándote y hablando descontroladamente en lenguas, aduciendo que fue el Espíritu Santo. Craso error. El Espíritu Santo no va a interrumpir la palabra por simplemente llamar la atención. Así que hazlo todo decentemente y con orden. No te olvides de estos pasajes. ¿Te acuerdas de los otros? Genial. Acuérdate también que tienes que ser ordenado. Hay muchas congregaciones que juegan con los dones y creen que es el Espíritu Santo haciéndoles danzar, que es el siguiente punto, o haciéndoles hablar en lenguas desordenadamente, provocando más desorden que orden, lo cual Dios
no es un Dios de desorden, sino de orden. Y el tercer punto que vamos a tocar es que si las danzas que hoy en día se dan en las iglesias son bíblicas, de la carne, del espíritu, ¿qué puedes decir eso, Keila? Puedo decir que en ninguna parte de la Biblia se encuentra que exista la danza espiritual, como se le conoce, ¿no? Ese descontrol que hay en las personas, no solamente las danzas, también las tumbadas, tantas cosas que hoy en día se han venido creando, ¿no? La risa santa, cosas que no están en la Biblia. Yo me pregunto cómo es posible que alguien que lee su Biblia, que procura día a día entender e interpretar las escrituras, acepte ese tipo, incluso las practique. Ya, pero ¿qué le dirías tú a la persona que te dice, ya, ok, no está en la Biblia, pero yo lo siento y yo lo he experimentado? Yo he experimentado danzar con los ojos cerrados, he estado en un lugar y de ahí aparecí en otro lugar lejos, en pleno culto. ¿Qué le dirías a eso, Keila? Le diría que es importante sujetar todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, nuestros deseos, tantas cosas que vivimos a la palabra de Dios. Si no está dentro de la palabra de Dios, entonces no es de Dios, no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, proviene de ti. Otro punto de danza también que se está dando en las iglesias es la danza con pañuelo. Esa danza que llamada hebrea, ¿no? Que se dice, no, es que también como los judíos danzaron, nosotros también danzamos con pañuelos. Yo me pregunto, John, ¿acaso nosotros somos judíos? ¿De dónde sacan la idea de que tenemos que compartir las tradiciones judías? Es que sacan la idea del hecho de que David danzaba, entonces hay que danzar. Desnudos. Pero no saben que David danzaba con una falda prácticamente, porque la túnica que le usaba era alta, porque cree que las mujeres se escandalizaban hasta su esposa, porque al moverse, se movía con tantas fuerzas que se le veía el alma. Entonces, si quieres danzar que se te vea el alma, danza así, ¿no? Pero es tu casa. No lo impongas como si fuera de parte doctrinal de Dios. He visto iglesias que, por ejemplo, van a cantar una adoración y ya están danzando con pañoletas y haciendo coreografías, todo. Eso es algo. No vamos a decir, no lo vamos a satanizar, es verdad, pero no es bíblico. O sea, no es bíblico. O sea, nosotros somos la iglesia. La iglesia es un grupo, una familia, llamémoslo así, compuesta por judíos y gentiles. Tú y yo, peruano, peruana, perucho, somos gentiles, lavados con la sangre de Cristo, pero nosotros no tenemos que hacer esas danzas, ni circuncidarnos, ni nada de esa cosa. O sea, eso fue para los judíos. Tienes que saber interpretar la Biblia en su contexto histórico y saber qué es para qué y qué es para quién. Que es para nosotros y que fue en su momento para los judíos, sea cual sea las razones por las que Dios lo permitió y las puso como normas, pero no aplica para nosotros. Y además a veces, en algunos casos, no voy a generalizar, pero se presta mucho a la sensualidad, y a veces se muestra el cuerpo de las mujeres, sobre todo con ropas a veces ceñidas, que lamentablemente le dan un aspecto de desorden y de carnalidad a la iglesia, que en realidad debería ser un lugar de congregación santo, donde los santos vamos a buscar más de Dios, a aprender de Dios. Así que, amigo, estos son 3 puntos que hemos tocado en el post de hoy día, 3 desórdenes que en la iglesia de hoy en día del siglo XXI se dan, y yo creo, voy a hacer un paréntesis, creo que se dan debido a que la generación pasada no ha preparado a esta generación para que pueda saber responder a ciertas cosas, y estamos débiles de teología, pero fuertes en música, en artes, en danzas, ¿no? Cuando en realidad, ¿cómo vamos a poder ser capaces de reconocer algo falso? ¿Cómo podemos ser capaces de reconocer la mentira si no conocemos perfectamente la verdad? Así que, amigos, terminamos este podcast de 3 errores que cometemos en las iglesias cristianas, y si lo has cometido, trata de corregirlo para serte más pegado a las escrituras y a coméntalo la fe con los hermanos cristiana. De tu congregación. Comenta, comparte y suscríbete en este canal de podcast de Conectados con la Verdad. Ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Dios le bendiga. Hasta la próxima.